son empleadas en el rubro de mix. El primero es cuerpo ciliar y espacio subconjuntival, células endoteliales, células ganglionares y células de Müller, cuerpo ciliar, Schlemm, espacio subconjuntival. Se movió aquí un poco. Terapia médica antiglaucomatosa máxima con acetadiazol y trabeculectomía suplementada con mitomicina C. ¿Podrían hacerme el favor de, Sandra, brevemente en unos segundos comentar esta, pues la pregunta y las respuestas, posibles respuestas? Algunas de esas preguntas no necesariamente excluyen a las otras. A veces podrían complementar algunos aspectos. Con respecto a la cirugía microinvasiva para glaucoma, pues hay tres, es decir, podríamos dividirlo en tres. Aquellos mix que hacen un bypass hacia el canal de Schlemm, otros que van hacia el espacio supraciliar y otros que van al espacio subconjuntival. Entonces, ahí veo yo cuerpo ciliar y espacio subconjuntival. Cuerpo ciliar, Schlemm, Schlemm, espacio subconjuntival, espacio supraciliar. Yo diría que esa sería. Correcto, muy bien. Y básicamente, para quienes no están tan familiarizados con el término mix, hoy se ha hablado por los últimos 5 años de forma pues muy intensiva, y por los 10 años últimos ha sido como un paradigma nuevo de cirugía para glaucoma mínimamente invasiva, o no dice que microinvasiva. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la complicación más común de la ciclofotocoagulación micropulsada? Midriasis, pérdida de las fibras ¿qué dice? De las… A ver si quieren tomen el micrófono porque de repente son muy rápidos. Hipema, edema macular, desprendimiento de retina. Realmente todas ellas pueden pasar, pero por frecuencia, en su opinión, ¿qué es en complicaciones? Y si quieren añadir otra complicación, ¿cuál sería? Sí, en realidad sería ninguna de las anteriores, yo pondría, porque en realidad los efectos adversos, incluso diría más frecuente, es la inflamación en cámara anterior, que se puede resolver incluso en las primeras 3 semanas, y todas estas complicaciones están reportados que se presentan en menos del 10% de los pacientes. Entonces, pues no serían las más comunes. Muy bien. Pero midriasis, nada más para dar un segundo, midriasis transitoria, midriasis de largo plazo, midriasis que afecta la visión. La midriasis podría ser un poco más común, pero la sugerencia es evitar los meridianos de las 3 y de las 9 para disminuir la probabilidad de que el paciente pueda presentar midriasis, aunque en la práctica hemos visto que es más común de lo que nos dijeron, ¿no? Muy bien. Yo agregaría otra que es muy importante, y es la de la úlcera de la córnea, que también está asociada a cuando se toca el paquete neurovascular en el meridiano de las 3 y de las 9, y que realmente es muy desafortunada. Incluso a veces sin tocar el meridiano de las 3 y de las 9 eventualmente pudiera aparecer una úlcera de la córnea, o incluso en aquellos pacientes con antecedente de trasplante de córnea puede haber descompensación del injerto en algún punto. Algunos sí y otros no. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. ¿Qué medida operatoria es decisiva en el desenlace de la trabeculectomía? La disección escrupulosa de la conjuntiva y la teno, la mínima hemostasia bipolar del lecho de la cirugía, a ver, es que aquí se ve como la esclerostomía. ¿Ustedes alcanzan a ver? La esclerectomía, a ver, la primera es suplementación subconjuntival de mitomicina C y otros antifibróticos, el cierre hermético de la conjuntiva y tenón con Vicril, disección escrupulosa de conjuntiva y tenón, mínima hemostasia bipolar del lecho quirúrgico y la esclerotomía con Punch de Kelly, se me perdió, pero decía Punch de Kelly DSM. Muy bien. Bueno, la trabeculectomía sigue siendo, del armamentario clásico, sigue siendo la que más se utiliza.
¿Algún comentario que pudieras, la que quisiéramos subrayar? Vamos a ya entrar de lleno, pero si hay algo que quisiera, por Pues favor. yo creo que todas las anteriores, o sea, es una cirugía minuciosa, tiene que quedar al 100% y obviamente lo que más nos ayuda pues es la mitomicina. Muy bien. Jesús, por favor. Yo me acuerdo que cuando empezaba a hacer trabeculectomías, una de las cosas que se me quedó grabado es el trato gentil del tejido para evitar procesos inflamatorios y, como dice Kurt, una muy escrupulosa cirugía cuidadosa para lograr un resultado adecuado, independientemente, claro, de todo esto que vemos. Muy bien. La siguiente, por favor, para entrar ya y dedicarle esos 40 minutos con todo el corazón. Muy bien. ¿Qué acción postquirúrgica es más efectiva para contener la cicatrización después de cirugía filtrante? Se entendía por cirugía filtrante trabeculectomía e implantes derivadores de acuoso, de válvula de Amedo. La aplicación de un esquema de... ¿Qué dicen? Sí, de aquí no Aquí veo. le ayudamos. De 8 semanas de esteroides tópicos. Ejercicios de compresión o masaje ocular. Administración subconjuntival de antiangiogénicos. Antiangiogénicos, ¿sí? Realización rutinaria de decisión o revisión o needling y administración transitoria de medicamentos antiglaucomatosos. Muy bien. Kurt, Jesús. Jesús. A mí me parece que no está aquí una cosa que para mí es muy importante. Si yo empiezo a ver que empieza a subir la presión, lo primero que hago es una gonioscopía para ver si efectivamente el cuadradito interno fue completo, porque a veces esa es la causa del problema. Y según esto, también entonces, si sé que la vía está completa, hacer una suturólisis. Y creo que eso es lo primero que haría antes de hacer estas otras cosas. Sí, esa es una perla muy importante. Hay aumento de la presión intraocular o no se está logrando la meta en cualquier momento del posoperatorio, ya sea inmediato, el día siguiente o el mismo día. Desde luego estar seguros de que hay una permeabilidad del ostium desde el lado ab interno, ¿no? Con el goneolente. Muy bien. ¿Hay otra o ya terminamos de preguntas? Sí. Nada más enfatizar, hay una ruta crítica en el manejo posoperatorio. Esta ruta crítica debe de seguir una metodología y ya lo planteó muy bien Kurt. Si hay alguna alteración en términos de reducción de la presión intraocular, a explorar, hacer una gonioscopía, determinar si hay alguna alteración, una obstrucción del ostium. Si no es así, el siguiente paso sería a lo mejor dar un masaje, establecer realmente si hay una perfusión adecuada del humor acuoso hacia el espacio subconjuntival, si es muy importante el esfuerzo que tenemos que hacer o el masaje o la presión para lograr esa bula, entonces a lo mejor estaríamos pensando en una suturólisis. En fin, hay una ruta crítica que hay que establecer en base a un método racional que está establecido y que se conoce ampliamente, pero creo que ese es el pensamiento. Hay que establecer una ruta crítica. Clasificación de bulas. Muy bien. Vamos no sé si esa es la última. ¿Hay otra? Creo que usted tiene mejor visión de allá, a ver si tú puedes Sí. leerla. Es cierto lo siguiente, Las- ya no veo por los nombres. En relación a la cirugía combinada de catarata y glaucoma. Siempre debe proponerse cuando el glaucoma es avanzado, siempre debe proponerse cuando se requiere de prostaglandinas. El desenlace, siempre es mejor cuando el ángulo está cerrado. La pérdida de visión central posoperatoria es más elevada o no requiere el uso de mitomicina u otro anticicatrizal. Muy bien. Gianfranco, Fernando, perdón. Fernando y luego Sí, Gianfranco. si vamos de abajo para arriba,
Por supuesto que requiere el uso de mitomicina, porque el riesgo de cicatrización va a ser aún mayor que en una convencional, ¿no? La pérdida de la visión central postoperatoria es más elevada, realmente no es cierto porque depende del tipo de glaucoma que estamos tratando y si hay o no hay compromiso central. Siempre se propone cuando se requiere el uso de prostaglandinas, no tendría ninguna lógica. Siempre debe proponerse cuando el glaucoma es avanzado, tampoco tendría realmente, esa no es la connotación. Realmente la connotación depende más de si es un ángulo abierto o si es un ángulo cerrado, puede ser más benéfico, pero ahí tiene muchas variables. Y el desenlace siempre es mejor cuando el ángulo está cerrado. En general sí es lo que más vemos, ¿no? Porque muchas veces se salva el paciente de una trabeculectomía con la sola cirugía de catarata, ¿no? Sí, en efecto eso es, y obviamente en el ángulo cerrado ya tenemos evidencia de que prácticamente la cirugía de catarata en la mayoría de los casos sola, sin estar asociada a una cirugía de glaucoma, puede ser suficiente para el tratamiento o un buen paso inicial. Aquí hablando de cirugía combinada de catarata y glaucoma, sí las respuestas están un poquito raras. Creo que pues siempre que tengamos que tener una presión muy muy baja sería como la indicación para hacer una cirugía combinada, nada más. Muy bien, pues bueno, vamos a entrar en acción. Gracias profesores por la elucubración acerca de las preguntas. Gracias por contestar también. Y vamos entonces, nos ponen la primera, entonces vamos a empezar y queriendo caminar acerca de qué entendemos por cuándo, cómo, qué decidir en cirugía. Entonces voy a poner, a propósito de eso, voy a poner un caso que puede prestarse justamente al debate, al entendimiento y sobre todo a mantener el espíritu de largo plazo que suele tener el glaucoma, ¿sí? Más frecuentemente los primarios, pero también los secundarios, como sería el caso que vamos a presentar. O sea, no es un caso enigmático en cuanto al diagnóstico, es un paciente que entonces, aquí debo corregir que en julio del 2007 tenía 45 años, ¿sí? Con madre y hermana con glaucoma, y tenía un poco más de un año de haberse encontrado con diabetes mellitus. Sin embargo, con ese tratamiento que está ahí, sin embargo, a esos pocos meses de haber recibido la noticia y haber empezado tratamiento para diabetes, es referido al oftalmólogo por baja brusca de la visión, y el experto en retina con el que llega le administra Avastin, un día previo al que es referido con nosotros a visita de primera vez. Y él ya llega con estos medicamentos, Cosop y Lumigan, Prednefrin en el ojo derecho, Atro en el ojo derecho, acetadiazol. En aquel momento tenía 50 y tantos de presión en el ojo derecho, y con el tiempo, en algún momento de su seguimiento, el ojo izquierdo se fue para allá, ¿sí? Entonces, ese es un poco el contexto. Es un glaucoma neovascular, hay neovascularización, ojos claros, ahorita van a ver las fotografías, neovascularización en ambos ojos, más en el ojo derecho, que por cierto es una neovascularización, y de repente podremos pensar, van a ver las fotos, tal vez vasculatura que nunca terminó de ceder. Muy bien. Aquí tenemos ya 29 de agosto del 22, ¿sí? Han pasado 15 años, el paciente ya tiene 61, habíamos corregido que era 45 años de edad, con sus madres, y esta diabetes, quiero comentar algo que es colateral, pero que tiene que ver con esa parte personalizada que abordaron en tu módulo, Kurt, que es, tiene una hermana que es una aliada estratégica, porque él es un hombre de campo muy taciturno, pero es el consentido de la hermana mayor, y la hermana mayor se lo trae a Guadalajara y lo lleva internista, nefrólogo, glaucomatólogo, retinólogo. Es una aliada, y él afortunadamente se deja guiar, se mantiene en una situación pues sistémica, y se dice que en general, porque está bien evaluado por sus especialistas, y dice, oye, pues su estado después de 16 años de diabetes está bien. Sí le amputaron un ortejo, nos dice de alguna manera que ya llevaba al diagnóstico de la diabetes un largo rato con diabetes, ¿no? Y a él lo inyectaron múltiples veces con antiangiogénicos, le hicieron vitrectomía y le hicieron intensa fotocoagulación. En la opinión del retinólogo, dice, oye, ¿sabes qué? Ojos, fondos claros, difíciles de tomar toda la energía. Se le hizo trabeculectomía en 2 momentos diferentes, cuando la presión estaba
muy alta. La cámara siempre permaneció muy amplia, aunque obviamente con cierres, van a verlos ustedes más adelante, con cierres amplios, sobre todo en el ojo derecho del ángulo iridocorneal. Y se hicieron 4 needlings en el ojo derecho, 2 en el izquierdo, y en alguna época, como al principio estas decisiones yo las hacía con 5-FU, y ya después fueron con mitomicina. Quiero decirles que cuando usaban 5-FU, pero eran varios regímenes, eran 3, 4 aplicaciones, y actualmente se encuentra con Critantec 2 veces al día, su GAP 1 vez en la noche, buen apego, y compresión digital 3 veces al día en el ojo derecho. La capacidad visual, ustedes vieron que era 20 al inicio, 20-25 en ambos ojos, hoy 20-40 ojo derecho, 20-30 ojo izquierdo, sus presiones están entre 10 y 13 en el ojo derecho, 10 y 7 y 12 en el ojo izquierdo. Yo creo que quisiera arrancar con eso y quisiera que pudiéramos empezar, Brenda, vamos a empezar ahorita y después ya se reparte la baraja de acuerdo a quien alce la mano. Muy bien, Brenda, ¿qué impresiones tendrías de escuchar esta historia de 15 años? Bueno, primero los factores de riesgo del paciente son interesantes. Saber que es un paciente diabético en buen estado de evolución, aunque como dice tiene una amputación, hay que saber que no estuvo probablemente bien abordado en su control metabólico. Por ahora creo que el abordaje de trabeculectomía más mitomicina más el seguimiento de glaucoma para mí es el correcto. Tuvo seguimiento, le hicieron 4 needling y en este momento tiene su Critantec, su GAP, buena visión a pesar de los años, con una presión que a mí me parece bastante controlada. En cuestión de glaucoma, me interesaría ver su panfotocoagulación para ver las características de su retina, su campo visual, sabiendo que seguramente tiene una panfotocoagulación y algunos tratamientos de retina, lo cual pudiera también causar aquí un poco de ruido y su OCT de nervio óptico. Pero en general lo veo que a través de todos los años está bastante bien. Fue tan completa que ya no es necesario que hablen, no sé qué. Por favor. No, sí, de eso se trata y después ya, obviamente, el que toca al final ya es un poco más complejo. No, la realidad es que lo resumió brillantemente y el campo visual es una cosa que no vamos a poder hacer mucho en este paciente. Y inclusive el OCT, con todo ese tratamiento, pues también no es el glaucoma puro que estamos acostumbrados a ver. Entonces, tenemos que ser muy clínicos con un paciente como él. Como se dijo, creo que fue Fernando, que dijo, la baja de visión percibida por el paciente en este caso puede ser muy importante. Jesús. Sí, a mí me interesaría saber durante todo este periodo de tiempo cómo estuvieron sus campos visuales, si hubo variaciones de los campos visuales, si hubo variaciones de la presión intraocular, porque es cierto, o sea, tiene muy buena visión y aparentemente, por estos datos que tenemos nada más, está muy bien, pero ¿qué pasó en todo ese tiempo? Porque 20-40 puede ver un paciente con un campo tubular. Sí. Está bien, sí. Pero ¿cómo evolucionó el paciente? Es lo que a mí me interesaría saber. Sí. Lo hice resumido, pero obviamente tenemos el perfil tonométrico con todas las descripciones, a veces con presiones, se quitaba, se ponía, bajaba de la meta, subía de la meta, ajustábamos la presión meta en la medida que iban avanzando las cosas. Sí. Te lo digo porque creo que es importante señalar aquí que el hecho de que tengamos aparentemente un buen control, así como lo muestras, con una capacidad visual adecuada, con control, hay que ver cuál es el desarrollo de ese glaucoma a lo largo del tiempo. Ni hay que centrarnos en la presión nada más, ni hay que centrarnos nada más en la capacidad visual, porque son elementos, es cierto, pero hay una gran cantidad de información alrededor. Nada más como un comentario al calce. Sí, podemos seguir, me encantaría dárselo a Fernando, pero ahorita nada más por cuestiones nada más de mi estructura mental. Carla, luego Gianfranco, luego Fernando, luego... O sea, pues, viendo como la presentación, por ejemplo, si veo un paciente de primera vez con esta historia, pues creo que al menos desde la parte de visual, pues, le ha ido, o sea, ahorita tiene unos resultados increíbles, porque es una diabetes muy agresiva en un hombre muy joven, donde la microvasculatura ya está
tan afectada que seguramente renalmente está muy mal, ya requirió amputación de un ortejo, ya tuvo vitrectomía, entonces seguramente la visión central estuvo muy involucrada, seguramente tuvo edema macular, ha requerido de varios antiangiogénicos y probablemente la visión tubular sea más, o sea, el mayor de sus problemas es la retinopatía diabética, más que incluso el glaucoma. Me queda claro, bueno, creo que el glaucoma fue secundario, se controló muy bien, incluso esto se considera pues un éxito relativo muy bueno, porque, bueno, está ayudado con medicamentos, pero mantener una presión intraocular a estos niveles después de un glaucoma neovascular pues, es muy buen éxito, y ahora lo que queda es más bien pues qué vamos a hacer con una enfermedad que va a seguir avanzando y con un hombre de 61 años de edad, ¿no? Incluso probablemente este paciente no tenga una alta expectativa de vida ya con tantos cambios sistémicos. Sí, exactamente, pero tenemos que pensar, aunque aparentemente la función renal está bien, porque él visita cardiólogo, nefrólogo, endocrinólogo, o sea, la hermana ha sido, y menciono esa parte anecdótica, porque de alguna manera conecta, ya sea, en este caso él se deja llevar y sí, la gestión de su enfermedad pues la hace porque es obediente con la hermana y sus médicos. Pero aquí tal es el desafío también que viene a la reflexión, es, oye, muchas veces no tenemos esos aliados y tiene que ser mi autogestión, ¿no? Mi autocuidado, y eso está más complejo. Sí. Pero primero, me parece que eso es un caso raro, extraordinariamente raro, que tengamos un paciente con glaucoma neovascular que le va tan bien. Y bueno, otra cosa que probablemente a otros también les llame la atención es el hecho de que en un glaucoma neovascular se haya hecho una trabeculectomía, ¿no? Muchas veces tenemos como la idea de un glaucoma secundario, inflamatorio, rubeótico, neovascular, vámonos directo a una válvula, y esto es por el alto riesgo de falla de una cirugía infiltrante. Pero esto nos ejemplifica que un paciente abordado de manera correcta, oportuna y multidisciplinaria, y está reportado en la literatura, le puede ir muy bien con una trabeculectomía siempre y cuando controlemos la enfermedad de base, que es una de las preguntas que vimos previamente, que era el uso de antiangiogénicos y una fotocoagulación panretiniana de manera adecuada. Entonces, creo que es un claro ejemplo de que podría irnos bien con una trabeculectomía en un caso adecuado. Muy bien. Ahora sí, Fernando, sí ahora no quiero. Ahora no. No, sin duda ha sido una batalla intensa. Aquí ha habido sudor y sangre, sí, porque sin duda pues este paciente lo han visto 40, 50 veces durante toda esta evolución. El resultado visual todavía es bueno, y ahora seguramente tendremos que mirar cómo continúan esas presiones y cómo sigue su función macular, que es lo único que le queda, ¿no? Muy bien. Sí, es un caso excepcional de un glaucoma neovascular con compromiso bilateral, en donde afortunadamente pues seguramente fue muy bien fotocoagulado y eso ayuda a controlar, y probablemente esa sea la razón por la cual la trabeculectomía está funcionando tan bien. Yo pienso que muy probablemente escogiste la trabeculectomía pues pensando en la edad del paciente, es un paciente muy joven, en donde pues uno tiene que jugarse las cartas de manera muy estratégica, y tú escogiste hacerle una trabeculectomía pensando probablemente que más adelante eventualmente pudiese necesitar una válvula. Y estoy de acuerdo con Giancarlo, realmente uno a veces piensa que a estos pacientes obligatoriamente tienen que irse con una válvula, y no, los estudios han demostrado que las trabeculectomías realmente también funcionan bien, aquí está funcionando muy bien. Y pues en Latinoamérica nosotros pues solamente tenemos la válvula de Apert, y la válvula de Apert no siempre nos lleva a estas presiones intraoculares. Entonces pues este es un paciente que tiene la presión intraocular bastante bien controlada, su agudeza visual sigue siendo muy buena, es un paciente joven que pues, sí, probablemente no tenga una expectativa de vida larguísima, pero el día que se vaya, pues ojalá se vaya sin perder visión, que es importante para su calidad de vida. Entonces, es excepcional, realmente. Gracias. Dicho eso, les agradezco porque más o menos el paradigma sería glaucomas neovasculares congestivos. Tendría que conceptualizarse un dispositivo de elevador recurso con frecuencia válvula de medio en nuestro medio.
En mi particular opinión, siempre suplementada con mitomicina C, intensamente suplementada con mitomicina C, inyecciones esponjas por 8 minutos, para que puedas dar lesiones suficientemente bajas por un tiempo. Pero es bien difícil rescatar ampollas de válvulas. A diferencia de la trabeculectomía. Ciertamente está lleno de vasos, no hubo antes de fotocoagulación, y antes pues va a ser más difícil que se pueda hacer una trabeculectomía. Pero ya vamos a ver el caso. Quise primero poner el contexto, y es el tiempo visual inicial del 2007. ¿Sí? Hay que recordar que tiene madre y hermanas glaucoma. ¿Sí? Y ese es el del 2022. Obviamente, si hay una afección, no vamos a entrar, hay una progresión de un año. Sí, vemos que en el ojo derecho hay una región central, hay un estómago central, que tiene que ver con una afección de la neurología, pero otros donde la misma entendido la patología renal que existe. Y también decíamos que todo es glaucoma, que todo es la fotocoagulación o la enfermedad de la retina. Así se ve en el 2016, no tenemos otro del 2017, pero era intensamente rubio, más que este. Y recibió varios antiangénicos, bastante láser. También es cierto que, como decía Armando, decenas de veces tuvimos, a veces en un año. Sí, ese es el 2021. Sí. 2016, ojo izquierdo. 2021, ojo izquierdo. Muy bien, con esto un comentario breve. Vamos a tener que ir por 20 minutos y los que quiero llevar a las técnicas quirúrgicas. Si no hay, pero es para los siguientes. Solo los que sigue es importante. Sí. No, pero mucho menos que antes. Pero sigue estando. El ojo claro, intentamos distinguir la vascularidad normal que se puede ver en los iris claros. Pero sí, es explicado de forma normal. Muy bien. Esta es la sonografía reciente, es una sonografía muy... Sí, es significativo, tiene bastante tratamiento de la retina. O sea, es un ángulo inteligentemente cerrado, sí, zonas cerradas, y solamente se entiende que la solución de la vida a 50 años. Me llama mucho la atención esta sensación, esta cantidad de vasos en el ángulo. O sea, esto es completamente inusual encontrar un paciente, pero creo que bueno por el paciente. Sin embargo, yo creo que una persona que tiene un glaucoma vascular en estas condiciones, creo que debo ser muy enfático, no debería de realizarse, no lo estoy diciendo por la cirugía que se hizo, porque entiendo que estuvo bien fotoguardado, que se evaluó muy bien esto. Pero un paciente, yo veo decir en mi instancia, yo pensaría en una trabeculectomía, estaría pensando más en una clave valvular. Y hago un comentario adicional, pero en un paciente que la solución opuesta, el paciente que está en el periodo de glaucoma, que tiene nerviosis en el borde pupilar, pero que no ha llegado a la tensiones altas, se ha confirmado un glaucoma. En ese caso, seguramente sí podría hacerle una trabeculectomía al grado de mitomicina. Nada más. Claro, por favor. Creo que en este paciente, en el alto del 2021, el glaucoma es el menor de sus problemas, porque al final del día la presión intraocular está controlada, pero evidentemente el problema isquémico de base está muy lejos de estar controlado, y este paciente tiene características de alto riesgo para disminución severa de la visión en poco tiempo, ¿no? En realidad, creo que es ahí donde nos tenemos que centrar más que pues, en el glaucoma. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora, estas son muy graves. Vamos a ver. Ahora, este es el fondo de ojo. Sí. En el 2021. Ambos ojos.
Y aquí está agradable porque podemos ver en el nervio óptico, el polo posterior, pues, en 2012, 2021. Voy a pasar la otra para que podamos comentar. Sí. Muy bien. Bueno, ya nos quedamos ahí. Muy bien. Comentarios del fondo del ojo. Kurt, por favor. Sí, nos enseñas una anterior, que creo, con más aumento, eso. Se ven muy atenuados los vasos arteriales, ¿sí? Y en ambos casos el anillo neuroretiniano superior se ve bastante adelgazado. Pero obviamente aquí no podemos saber si es glaucoma o diabetes, y lo más seguro es que es diabetes, ¿no? Sí, o sea, también una persona puede ser de alguna manera afectada al nervio óptico por un tema isquémico. Sí, y recuerden que tampoco estamos seguros de si, y a ver, porque estaba amplia la excavación antes, entonces ya tenía un glaucoma preexistente en conexión con el antecedente familiar que tenían. Sí. Muy bien. Perdón. A mí me llama mucho la atención, y va de acuerdo a lo que se comentó, la papila está muy pálida. Ese es un buen punto, sí. También, Entonces, además de eso, ahí nos está hablando ya de un factor vascular muy importante, de una isquemia, y además, bueno, está excavada, pero esa excavación incluso, bueno, no lo veo aquí muy bien, no lo podría decir desde aquí, pero bueno, hay dos aspectos relevantes para mí en esta papila, que está excavada, es glaucomastosa, y está muy pálida, que es algo que hay que considerar. Brenda, por favor. Aquí estoy comentando con el doctor Kurt. La verdad es que esta papila nos parece que tiene un componente isquémico muy importante. Sí, Fernando. Me encantaría ver una angiografía fluoresceínica para este caso. Okay. Gracias. Posiblemente el retinol las tiene, y les voy a pedir para poder completar el caso y ver la opinión de sí. No, la estrechez arteriolar tan severa, es decir, los vasos están supremamente estrechos, o sea, es decir, todo apunta a que además de su retinopatía diabética, pues también hay un componente isquémico severísimo. Y adicionalmente, pues estos pacientes son difíciles de dilucidar y de ponderar qué es lo que más está afectando, porque pues está completamente fotocoagulado, entonces está bien fotocoagulado, pues que ayuda. Con esta rubeosis que va y viene, y uno ve la panfotocoagulación y uno dice, ¿qué más se pudiera hacer? O sea, en términos de diagnósticos, ¿dices? En términos de tratamiento, porque pues supongo yo que los retinólogos están inyectando antiangiogénicos periódicamente para prevenir y disminuir toda esa rubeosis que viene presentando, y es la razón por la cual aparecen y desaparecen, ¿cierto? Sí. Bueno, y no ha acabado este comentario a través de la rubeosis que vemos, y él ha tenido sangrados que algunos ceden espontáneamente, otros lo entran a lavar la cámara vítrea, ha entrado eso como 5 veces, que yo sepa, en ese periodo de tiempo. Entonces, si es algo, también ha sido un desafío. Digo, el menor desafío, como vemos ahorita, ha sido el glaucoma, con todo y que le hemos luchado de todo, pero no se ha podido inactivar del todo. Ese es otro tema que seguramente en el terreno de los retinólogos dirán, bueno, pues hay casos que con todo nuestro mejor esfuerzo no pueden inactivarse. Jesús, por favor. Mira, entiendo el comentario que haces en relación a la doctora Alcázar, en el sentido, creo yo, ¿qué le vamos a hacer a este paciente? Porque más allá del glaucoma, más allá del problema isquémico que tiene el ojo, tiene un riesgo de vida. O sea, ahí creo que también es muy importante considerar eso y evaluar cómo está ese paciente desde el punto de vista sistémico. Está bien controlado. Digo, para estas situaciones es lo mismo que, me imagino que lo del nefrólogo y el endocrino deben ser lo mismo que nosotros. Oye, ¿sabes qué? Pues está bien para el contexto, ¿no? Adicionalmente, este paciente le hemos, obviamente con el permiso, la autorización de sus médicos tratantes, usa citicolina 1000 miligramos diarios, que los usa diario por 4 meses, porque él nos ha avisado que ha sentido una mejoría. Por 4 meses, descansa un mes, luego continúa, descansa un mes. ¿Cómo lo está tomando? ¿En qué forma? En Sentax en sobres
Es un jarabito dulce, acalórico, y 1000 miligramos diarios. Sí. Déjenme pasar, vamos a seguir adelante. Ampolla filtrante de 2016, ojo derecho. Ven ustedes la iridectomía. Desde luego una trabeculectomía, una iridectomía en un glaucoma, con un iris muy vascularizado, pues tiene enormes probabilidades de sangrar. Inclusive la misma descompresión puede hacerlo sangrar, pero lo mismo podría ocurrir en una válvula. Este es en el ojo derecho, la ampolla filtrante. Se ven esos vasos gruesos. Ven ustedes la diferencia. Tenemos una tomografía óptica coherente del 16 y del 22. ¿Sí? Viendo la ampolla. Este es el ojo izquierdo. Sí, se ven esos vasos gruesos alrededor amenazantes que estuvieron pues amenazando, pero que al final han permitido, como ustedes pueden ver aquí, también tomográfica y clínicamente, esta ampolla mucho más grande, pues es en el ojo que no se hace compresión. Sí, aquí la pregunta sería, pues, le pedimos permiso al retinólogo, oye, ¿sí se puede hacer compresión? Pues de repente esos vasos frágiles dentro se comprimen y pudieran... Muy bien. Bueno, presentado este caso y haciendo esas cosas, voy a ir a un video pequeño de trabeculectomía. No es el del caso, pero a propósito de este caso resumido, quisiera saber sus recomendaciones, sus guías, las perlas y alguna cosa que se pudiera comentar al respecto, ¿no? Muy bien, este caso tiene un blifaróstato de rama larga inferior, de manera que no se usó una rienda, se hace una disección, se hace una hemostasia, se pone una esponja, se hace la escarificación, se hace luego la disección triangular del flap escleral, más o menos grueso, unas 2/3 partes del grosor de la córnea, y luego se hace una disección, se levanta un plano y luego se va disecando con el crescent, un crescent de 2 milímetros de ancho, y luego se hace un bolsillo en el centro hasta llegar a lo más lejano que se pueda a la córnea clara. ¿Sí? Se pone un punto de seguridad perpuesto en el ápice con un nylon 10 ceros, que sería como el primer punto que quedaría ahí. Se hace la paracentesis en la cámara, como es fáquica esta persona, o este ojo, se prolonga la córnea, se hace la esclerostomía con un punch de Kelly Decimet, luego se ajusta y luego vemos que tanto fuga, ¿no? Espontáneamente, y también como fuga con una maniobra de traverso. ¿Sí? Se cierran, se ponen 2 puntos de anclaje tipo wing, tipo ala, y luego se hace un surjete continuo, se cierra y ahí fin del procedimiento. Su protector contra fototoxicidad. Muy bien, entonces sí. Adelante, empezamos. Quisiera dejarle ahorita el balón a Sandra para que nos diga, oye, ¿qué hago diferente? ¿Qué no haría? ¿Qué se haría? ¿Qué platican? No, estaba comentando con el doctor Fernando Gómez que nosotros hacemos flap triangular, que no todo el mundo lo hace, a mí me parece que es muy cómodo, así fue como él me enseñó. Últimamente lo que yo estoy haciendo es inyectar la mitomicina junto con la anestesia subconjuntival. No he encontrado diferencia, me va bien y ahorro tiempo. Básicamente me ha parecido cómodo. No vi iridectomía, yo hago iridectomía. Y yo coloco otro par de puntos. Me parece muy lindo como cierras. Okay. La conjuntiva. Sí, se hace esta es con tópica, sedación consciente, o sea, el paciente puede mover hacia abajo el ojo, no, tal vez el 7 u 8 de cada 10 ponemos rienda a la córnea, pero si esta rama larga es suficiente, a veces es incómoda, o a veces no te expone suficientemente bien, pero lo hacemos de esa manera. Y en la iridectomía, si la cámara es muy amplia y no está usando medicamentos que puedan hacer flácido el iris, y al momento de hacer la esclerostomía no vemos que el iris protruye, pudieran no hacerla en glaucomas de ángulo abierto, la iridectomía. Y ahorramos un poco la ruptura de la barrera hematoacuosa.
Nuestra técnica es similar, lo único que cambiamos es no dejamos esa manguita de conjuntiva, sino que nos vamos bien hasta el limbo y hacemos solamente los 2 puntos de contención a cada uno de los lados. Estoy de acuerdo, tampoco hacemos iridectomía a menos que el iris se nos atraviese, pero si no se atraviesa con los vasos que tiene, uno no quisiera otro motivo para que sangre. Siempre hacemos una paracentesis nasalotemporal para volver a llenar por ahí en caso dado, pero el resto de la técnica es más o menos lo convencional y utilizamos siempre la mitomicina al 0,5 entre 3 y 5 minutos según la severidad del caso. Muy bien, bueno, ese es un buen punto, la concentración, o sea, ¿qué tanta mitomicina dejamos? Y ahí hay debates. Bastante. Claramente se tiene que ajustar con el riesgo de cicatrización o de falla. Entonces yo creo que es un buen punto para seguir discutiendo dosis, concentraciones, cómo calculo qué tipo de esponja, qué tamaño de esponja, porque todas estas son variables. Pues digo, hay pocas variables en cómo hago una gonioscopía o interpreto un campo visual, pero en cirugía hay una ramificación de posibilidades. Sí. No sé, Gianfranco. Pues en realidad la técnica es muy parecida. Igual yo pongo ya la mitomicina inyectada junto con la lidocaína. Mi colgajo escleral yo aprendí a hacerlo rectangular, entonces así lo hago. Y quizá la única diferencia pues es que yo lo hago tunelizado, como me enseñó Rafa, que ya no sé si siga por aquí. Y luego abro los bordes, pero todo lo demás es muy parecido. Muy bien. En este caso pusimos al punto 25, que es normalmente lo que utilizamos, punto 25 miligramos, está diluido en la inyección está diluida en lidocaína con epinefrina y se administran 12 unidades subconjuntivales y esa misma remoja las esponjas y procuramos que las esponjas, aquí se puso una esponja, pero solamente ponemos varias que sobre todo tratan la región posterior. Y ahora estamos corriendo un protocolo de poner esponjas sub flap escleral. Ahí estamos teniendo algunos casos sí, otros no. Y nunca dejamos menos de 5 minutos las esponjas. A menos que viéramos que hay un adelgazamiento escleral que no requiere, que no contraindique. Obviamente, si vemos algo que contraindique, pues no ponemos la mitomicina, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más que quisieran agregar? Pues igual yo ya inyecto la mitomicina subconjuntival porque incluso en enseñanza creo que eso disminuye un poco la curva de aprendizaje con los residentes porque cuando se usan las esponjas tienes que ser muy cauteloso, uno en sí construir muy bien la parte que va a ser la bula con las Westcott, ¿no? Y con la inyección subconjuntival, pues de manera ya natural se diseca ya esa parte y ayuda a que las bulas sean más difusas. Y entonces ya no está tan bien, que aunque parecería muy obvio, también hay una curva de aprendizaje de aplicar las esponjas a un tamaño adecuado, se les pierden las esponjas, en estarlas tratando de quitar, pueden hacer soluciones de continuidad en la conjuntiva, etcétera. Entonces nosotros hemos migrado ya un poco más a inyectar la mitomicina subconjuntival. Sí, parece que la evidencia científica y que se conecta con la evidencia empírica, cuando hubo esa transición de solo esponjas a solo inyección, hubo un poco más de proclividad a la cicatrización. Entonces hay ahora una vuelta a la esquina, y entonces ahora algunas personas preferimos hacer las dos cosas, y sí es bien importante que haya mucha concentración en donde localizan las esponjas. La retención de esponjas es rara, pero es posible. Nosotros en una serie de varios cientos de casos tenemos un caso de retención, no la pudimos encontrar y estuvimos seguros de que se quedó, porque sí hacemos siempre, somos escrupulosos en el conteo del número de esponjas que ponemos por el tamaño, tenemos unos circulitos ya hechos y hasta ahora ese caso que lleva 1 año y medio de evolución no ha tenido ningún problema, pero pues puede hacer melting de esclera, puede hacer erosión de la conjuntiva, Muy bien, Jesús. Sí, pues básicamente lo que ya se dijo, pero hace muchos años hago el corte del colgajo escleral interno con una aguja de insulina, con el bisel de esa aguja, y hago un corte pegado inmediatamente por debajo del colgajo conjuntival,
ya en esclera obviamente, ya habiendo hecho el flap, que lo hago cuadrado igual, y hago un túnel corto a los lados, y entonces en este movimiento en donde pongo el colgajo escleral sobre la córnea, inmediatamente por debajo del colgajo escleral hago una incisión con la aguja de insulina, corto por un lado, y a 1 milímetro más o menos hago el otro corte, y ya nada más completo con las tijeras de vanas. Con eso hago el corte del colgajo escleral interno. Y eso lo hacíamos porque pues, a veces no teníamos el punch. Sí. Y me parece que es una cuestión interesante. Ahora, en el caso de las esponjas, tuve un paciente, y es muy importante esto que acabas de decir, hay que contar como las gasas, ¿no? O sea, metimos 3, sacamos 3. Me tocó un paciente que le habían hecho una trabeculectomía, y después de algunos meses que yo lo revisé, empecé a ver que algo estaba ahí protruyendo. Bueno, para no hacerles el cuento largo, con el tiempo descubrí, porque finalmente atravesó la conjuntiva y era una esponja de mitomicina que estaba ahí. Por un momento pensé que ibas a decir que la escupió. Hubiera sido un poco raro. Muy bien. Kurt, por favor, porque ya estamos prácticamente acabando, quisiera nada más que reaccionaran rápidamente en segundos a uno de válvula de Mer. Básicamente lo que yo hago es la inyección de la mitomicina, y lo que trato es que con el aplicador, el Q-tip, esparzo bien esa mitomicina para que sí llegue bien atrás. Sí. Y sí, es muy importante evitar que esa mitomicina se concentre en el limbo. Sí. Nosotros hace tiempo cortábamos hasta el limbo, ahora dejamos esa faldilla de 1 milímetro, 1 milímetro y medio. Muy bien, lo voy a hacer rápido porque hablo mucho. Entonces, en las trabeculectomías yo la hago muy parecida. Mi flap es muy parecido al o mi técnica al del doctor Gianfranco. También hago mi flap rectangular, pero es importante saber que esta trabeculectomía estuvo muy segura todo el tiempo, una cámara formada todo el tiempo, y eso también es importante. Cuando estamos en curva de aprendizaje estamos muy concentrados en el flap, en la mitomicina, pero también es importante cómo se comporta la cámara anterior en el transquirúrgico, parar y tomar buenas decisiones para reformar cámara, poner paracentesis, hacer una trabeculectomía tranquila, porque eso es importante para las complicaciones posquirúrgicas inmediatas. En relación a la válvula… Nos vamos a poner rápidamente para que reaccionen, aquí, perdón, déjenme salgo de acá. No, para que reaccionen vamos a pasar la decisión, ahorita no vamos a ver, no vamos a poner aquí de válvula de Mer, y con eso acabamos, y quiero una reacción de 20 segundos, ¿sí? Igual en orden de regreso, ¿no? 20 segundos, ahorita vamos a verla, y en 20 segundos reaccionamos, ¿no? Rápidamente la describo, aquí es inferotemporal, ¿sí? Ponemos la rienda, aquí es una rienda al cuadrante, en el cuadrante súpero es inferotemporal, ¿sí? Hacemos una disección, y vieron que inyectamos en el lugar donde va a ser el plato, inyectamos con mitomicina C, y luego ponemos esponjas donde pensamos, más o menos medimos dónde va a quedar el plato, y aquí a diferencia de la mitomicina C, que casi nunca hacemos más de 5 minutos, aquí sí tenemos 8 minutos, y luego ya hicimos una muy buena disección. Yo me he mantenido utilizando Vicryl 7 ceros desde toda la vida para poner el plato. Nunca he tenido problemas de deslizamiento, por esa razón sí he tenido problemas por temas traumáticos, y hacemos una disección. Por muchos años usé la disección, la tunelización con aguja de 23 como Hill, y ahora recientemente prefiero hacer un pequeño bolsillo, ¿sí? A 4 o 5 milímetros, un bolsillo de unos 3 milímetros de anchura que me pueda permitir que entre el crecen de 2 milímetros, que lo llevo hasta un poquito antes de que llegue el limbo, y luego con una aguja de 23 ya entramos. El tubo se corta con una tijera pequeña, tipo vanas, por ejemplo, y ya se mete, desde luego siempre con el
con el bisel hacia arriba y suturamos el bolsillito para que quede bien ajustada, ese sí con nylon 10 ceros, y luego cerramos con Vicryl 7 ceros. Normalmente hacemos las suturas wing y si las radiadas fueron grandes, pues ponemos un punto o un surjete pequeñito. Muy bien, empezamos de regreso. Les pido 20 segundos a decir una perla, una corrección, una amplitud. Ok, esta técnica es muy parecida a la que hago. La verdad es que aquí voy a tratar lo que hago en glaucoma neovascular, que es a propósito del caso, cuando trabe y cuando válvula. A mí me gusta mucho considerar también las características del ángulo. Si tiene neovascularización, saber en qué grado de glaucoma neovascular está, abierto, intermedio, si tiene sinequias anteriores o cerrado. Y eso es decisivo si pongo o no pongo válvula y dónde pongo el tubo, porque también hay variantes a las técnicas y también me oriento mucho por mi gonioscopía. Muy bien, gracias. Me gustó mucho tu técnica para, por ejemplo, glaucomas neovasculares y de ángulo cerrado, porque puedo llegar bien al ángulo en justo el lugar que quiero. Entonces me gustó, creo que es una versión bonita. Gracias. Yo lo hago con la técnica tradicional, con la aguja de Félix. Sí, yo también estoy empezando a hacer esta técnica. Creo que tenemos una mejor manipulación del tubo y podemos lograr, en estos casos con glaucoma neovascular se observa fácilmente que hay un tránsito diferente por la cantidad de vasos que puede haber ahí y se puede ir hacia atrás. Entonces creo que con esto podemos salvar podemos manipular mejor el tubo. Nosotros fijamos el cuerpo valvular con CA 7 ceros y también es una sutura como muy noble para poder colocar el tubo. Y también me gustó mucho esa técnica, la verdad es que no la había visto. Nosotros en glaucomas neovasculares grado 3, que nos cuesta mucho meter el tubo, hacemos justo como un mini flap como de la traba y pues esta me parece 1000 veces más práctica. Nosotros fijamos con nylon 8 ceros. Nunca he puesto mitomicina en una válvula, pero pues quizá valga la pena empezar y sería lo único que comentaría en realidad. Hicimos un trabajo con el SLAC hace unos 10 años donde comparábamos con y sin mitomicina. En nuestro trabajo no hubo ninguna diferencia en el resultado. Lo único que hacemos distinto es que hacemos el túnel escleral, pero hacemos paracentesis nasalotemporal, colocamos un poquito de viscoelástico y cuando vamos a entrar el tubo, metemos la espátula y bajamos el iris, porque era muy frecuente que se nos fuera el tubo por detrás del iris. Entonces, solamente hacemos eso. Esa es una perla muy, muy agradable, sí. Y nada más comentarles, cuando pones mitomicina, sobre todo con esa cantidad de tiempo, los ensayos, 2 ensayos clínicos que había, que están bien diseñados, pero eran dosis muy bajas de mitomicina por poco tiempo. Y Jorge Alvarado de San Francisco fue el que promovió, y no, tenía que ser más tiempo, y con esos 6, 8 minutos de inyección, la fase hipertensiva de una válvula de más de 45% se baja a entre 2 y 5%. Y la presión meta, la presión promedio es mucho más baja, es entre 10 y 12. Sí, el doctor Ramesh Ayala nos mostraba que en su técnica él embebía la válvula en mitomicina antes de colocarla. Y hay unos coreanos que envuelven en una envoltura de celulosa la válvula, la meten así y después la sacan, le quitan la envoltura y… Sandra, por favor. Me parece interesante lo de la mitomicina, nunca lo he usado. No fijo la válvula con Vicryl. Creo que alguna vez en ausencia de seda y de mersilene la utilicé y tuve importante movimiento de la válvula. Se veía cómo descendió el tubo, entonces por eso pues no tenemos mersilene, entonces utilizo ahora seda 8 ceros. Y me parece muy interesante lo del bolsillo para introducir el tubo. Yo lo que hago es un flap, como lo haces tú, Carla. Hago un flap como si fuera una trabeculectomía, hago un flap rectangular y utilizo ese flap de esclera y luego introduzco el tubo y el tubo realmente pues tiene muy buena estabilidad así. Gracias. Bueno, pues queriendo hablar más de cirugía, desde luego nos acotamos al tiempo que se dispone. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos hayan escuchado con atención, con paciencia. Profesores, gracias por compartirnos su inteligencia, su experiencia y además su muy buena disposición para compartirnos ese conocimiento. Gracias, que tengan un muy buen día, sigan disfrutando del curso.